Llevo 7 años conduciendo de noche. No por elección, sino porque la noche es lo que quedó después del divorcio, después de que el trabajo diurno se cerró, después de que el mundo ordenado que yo creía tener se fue rehaciendo en algo más pequeño y más oscuro. El turno nocturno empieza a las 10. Termina cuando el cuerpo dice que ya no puede más, que suele ser alrededor de las 5 de la mañana, cuando la ciudad comienza a aclararse con esa luz sucia del amanecer que no ilumina, solo revela. Conozco esta ciudad mejor que mi propia cara. Conozco las calles que huelen a fritura cerca del mercado viejo, las que huelen a escape de alcantarilla en el barrio sur, las que huelen a lluvia sobre asfalto mojado cuando el cielo abre a las 2 de la mañana. El volante siempre está frío al principio del turno. Después de una hora, tiene la temperatura exacta de mis manos. A veces pienso que soy parte del coche y el coche es parte de mí, y que los dos juntos somos una sola máquina que recorre los mismos circuitos sin destino real. La primera vez que lo recogí fue un jueves. No recuerdo la fecha exacta. Eso me ha costado mucho aceptarlo, porque yo apuntaba todo. Cada carrera, cada dirección, cada hora. Tengo cuadernos desde hace 3 años. Pero esa noche no aparece en ninguno. Era pasada la medianoche. Estaba aparcado frente a una gasolinera en la avenida central, con la ventanilla entreabierta porque el calentador olía a quemado. El olor a gasolina se mezclaba con el del asfalto todavía húmedo de una lluvia que había parado una hora antes. Estaba bebiendo café frío de un vaso de plástico cuando golpearon el cristal. Un hombre. Edad difícil de precisar. Ropa oscura, nada llamativo. Se sentó detrás sin decir nada durante varios segundos, el tiempo suficiente para que yo pensara que se había equivocado de coche. Entonces habló. Calle del Aliso, número 42. Voz tranquila. No baja ni alta. Del tipo de voz que no deja huella. Puse el coche en marcha. La calefacción zumbaba sin calentar nada. Por el retrovisor veía su silueta, quieta, sin mirar por la ventana, sin el móvil encendido, sin ningún movimiento que la gente hace normalmente cuando está en un taxi y tiene que esperar. Solo quietud. El trayecto duró unos 12 minutos. Llegamos a una calle estrecha en el extrarradio norte. Casas bajas, algunas con los postigos cerrados, una farola fundida en la esquina. El número 42 era una casa entre medianeras, con la fachada oscura y una verja de hierro. Pagó en efectivo, exacto, sin propina. Se bajó. No miré si entraba. Arranqué. No pensé más en eso hasta 3 semanas después. Era martes. Distinto turno. Había llovido toda la tarde y la ciudad olía a tierra mojada y a hierro. Lo recogí frente a la misma gasolinera, aunque yo no lo relacioné de inmediato, y dijo exactamente lo mismo. Calle del Aliso, número 42. Conduje. Llegamos. Pagó. Se fue. Fue la tercera vez cuando algo se movió dentro de mí. Un martes otra vez, o quizá un miércoles, no lo tengo claro. Lo recogí, dijo la dirección, yo puse el coche en marcha de manera automática, y a mitad del trayecto me di cuenta de que mis manos sabían el camino antes de que yo lo decidiera. Que había tomado el desvío correcto sin pensar. Que el cuerpo había aprendido algo que la cabeza no había registrado. Esa noche, al llegar a casa, busqué en los cuadernos. No encontré nada. Ningún registro de la calle del Aliso. Ningún pasajero sin nombre. Pensé que me había equivocado de cuaderno, que había perdido alguna página. Volví a la calle de día. Era una mañana gris, de esas en que la luz parece venir de todas partes y de ninguna. Aparqué frente al número 42. La casa tenía la verja cerrada con cadena. La fachada estaba desgastada de una manera que no se consigue en meses sino en años. La pintura descascarada dejaba ver capas viejas debajo, colores de otra época. Las ventanas tenían las persianas bajadas y en los bordes había una acumulación de polvo y suciedad que no se forma si alguien entra y sale. Llamé al timbre del número 40. Una mujer mayor abrió la puerta con cuidado. Le pregunté por los vecinos del 42. Me miró de una forma que no era miedo sino algo más parecido a la incomodidad. Me dijo que esa casa llevaba cerrada desde que ella recordaba.
que nunca había visto a nadie entrar. Que una vez, años atrás, alguien había intentado comprarla y el trámite se había enredado porque no había forma de localizar a ningún propietario. Le describí al pasajero, sin detalles, solo la ropa, la complexión. Movió la cabeza. No lo había visto nunca. Esa tarde mi amiga Lucía me contó que en el barrio norte había una historia vieja sobre una casa que aparecía en los registros del ayuntamiento pero no en los mapas más recientes. Una de esas historias que pasan de boca en boca sin que nadie pueda confirmarlas ni descartarlas del todo. Yo escuché sin decir nada. La cuarta vez lo recogí en el mismo sitio. Misma gasolina en el aire, mismo frío en el volante, mismo silencio antes de que hablara. Calle del Aliso, número 42. No dije nada. Conduje. Pero esa noche, al llegar a la calle, no arranqué inmediatamente. Me quedé con el motor en marcha mirando la verja cerrada. Él ya no estaba en el asiento. No había oído la puerta. No había sentido el movimiento del coche cuando alguien se baja. El asiento trasero estaba vacío y el taxímetro seguía corriendo. Lo paré. Miré la hora, las 2:41. Miré el asiento. No había nada. Solo el plástico oscuro y frío, limpio como si nadie se hubiera sentado. Saqué el cuaderno y anoté la carrera. Dirección, hora, importe. Al día siguiente, cuando fui a releerlo, la hoja estaba en blanco. No arrancada, no manchada. En blanco. Como si el bolígrafo no hubiera tocado el papel. Desde entonces no he vuelto a recoger a nadie frente a esa gasolinera. Cambio de zona en cuanto llego cerca. Pero hay noches en que el taxímetro empieza a correr solo, sin carrera activa, sin que yo haya pulsado nada. Y el número que aparece en la pantalla siempre es el mismo. 42. No sé qué llevaba a ese hombre a esa casa. No sé si era un hombre. No sé si las carreras ocurrieron o si algo en mi mente las fabricó con una precisión que no me merezco. Lo que sé es que el volante, algunas noches, todavía toma la temperatura de unas manos que no son las mías. Y que el motor sabe el camino. Llevo 4 años haciendo el turno de noche. Rutas de reparto, carretera comarcal, furgoneta blanca con el logo de una empresa que ya cambió de nombre 2 veces. El trabajo es sencillo en teoría, recoger los paquetes en el almacén central a las 11, hacer la ruta por los polígonos y las naves industriales del extrarradio, volver antes del amanecer. Nadie me pregunta cómo estuvo la noche. Nadie espera conversación. Solo firmas, bultos y kilómetros. La ruta que me asignaron ese invierno pasaba por la N secundaria del oeste, una carretera de doble sentido con arcenes estrechos y muy poca iluminación entre el kilómetro 12 y el 27. Zona de polígonos viejos, alguna nave abandonada, un par de gasolineras que cerraban a las 10. A esas horas no hay casi tráfico. A veces no hay ninguno. Me gusta eso. El silencio de la carretera en plena noche tiene una textura propia. El motor de la furgoneta vibra de manera constante, un zumbido bajo que sientes más en las manos que en los oídos, a través del volante. El olor dentro de la cabina es siempre el mismo, cartón húmedo, plástico de precinto y algo parecido al polvo de almacén. En invierno el parabrisas se empaña por dentro si no abres un poco la ventanilla, y entonces entra el frío seco de la noche y el olor a tierra y asfalto frío. Es un olor que ya asocio con el trabajo, con la calma, con el piloto automático. La primera vez que vi el coche fue un martes de enero. Kilómetro 19, Arsén derecho. Un turismo oscuro, mediano, sin luces. Estaba detenido con las ruedas sobre la línea blanca, casi fuera del asfalto. Lo vi desde lejos porque los faros de la furgoneta lo alcanzaron antes de que yo lo procesara. Aminoré un poco. No había señales de emergencia, ninguna luz intermitente, ninguna figura de pie junto a la carrocería. Pasé despacio. Miré por el retrovisor. El coche quedó atrás, quieto, oscuro. Pensé en una avería. En alguien que había llamado a una grúa y estaba esperando dentro. Pensé que no era asunto mío. Seguí. Esa noche hice la ruta completa,
entregué los últimos paquetes en una nave del polígono norte y tomé la misma carretera de vuelta. Son las cosas del oficio, siempre la misma ruta, siempre el mismo sentido, siempre los mismos puntos kilométricos que reconoces sin mirar la señal. Al pasar por el kilómetro 19 en el viaje de regreso, el coche no estaba. No le di importancia. La grúa había llegado, o el conductor lo había resuelto solo. Normal. Pero el jueves siguiente estaba otra vez ahí. Misma posición. Mismas características. Sin luces. Esta vez aminoré más. Encendí las luces de emergencia, abrí la ventanilla. El frío entró de golpe, seco, con ese olor a campo helado que tienen las noches de enero. Miré el coche desde la cabina. Las ventanas estaban subidas. No se veía movimiento dentro. Nada que indicara que hubiera alguien. Esperé unos 30 segundos. El crujido de la grava bajo las ruedas de la furgoneta cuando me detuve del todo fue el único sonido aparte del motor. Volví a arrancar y seguí. En el viaje de vuelta, el coche seguía ahí. Eso me pareció raro. La primera vez no lo había visto en el regreso. Esta vez sí. Lo anoté mentalmente sin saber para qué. La tercera semana el coche estaba en el kilómetro 16. 3 kilómetros más cerca del inicio de la ruta. Misma posición en el arcén, misma ausencia de luces. Me detuve del todo. Bajé de la furgoneta. La grava crujió bajo mis botas con un sonido limpio en el silencio de la madrugada. Me acerqué al coche. Las ventanas estaban empañadas por dentro. Me quedé quieto frente a la puerta del conductor. Si había alguien dentro, habría empañado el cristal con la respiración. Llamé con los nudillos. 3 golpes secos en el cristal. Nada. Ningún movimiento, ningún sonido, ninguna variación en el empañado. Rodeé el coche. 4 ruedas en el suelo, ningún pinchazo visible, matrícula irreconocible por el barro seco que la cubría. Probé la manilla del conductor. Cerrada. Volví a la furgoneta. Esa noche mi novia me contó que en la zona había una historia que circulaba entre conductores de larga distancia. Un coche que aparecía y desaparecía en distintos puntos de esa carretera desde hacía años. Ella lo había oído de un primo que hacía la ruta de madrugada. Yo escuché sin interrumpir. No dije que lo había visto. No sé por qué no lo dije. A la semana siguiente el coche estaba en el kilómetro 13. Y esa noche, por primera vez, la radio de la furgoneta captó algo en la frecuencia de emergencias. No palabras. Solo una modulación larga, pareja, que duró unos 8 segundos y luego se cortó. Cambié de frecuencia. Volví. Nada. Paré junto al coche. Saqué la linterna. Alumbré el interior a través del cristal lateral, con la mano apoyada en la carrocería para cortar el reflejo. El asiento del conductor estaba vacío. El del copiloto también. Los traseros, igual. No había bolsos, no había ropa, no había ningún objeto sobre los asientos ni en el salpicadero. El interior estaba completamente vacío y limpio, con esa limpieza que no parece de uso sino de ausencia prolongada. Pero el cristal seguía empañado. Retrocedí un paso. Alumbré el suelo alrededor del coche. Grava fina, algún charco pequeño de agua de lluvia vieja. No había huellas. Ni mías, aunque yo acababa de caminar por ahí. Bajé la linterna. Volví a mirar. El suelo era liso. Entré en la furgoneta. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Arranqué y no miré por el retrovisor. Esa noche no terminé la ruta. Llamé al almacén, dije que me encontraba mal, dejé los 3 últimos paquetes para el turno siguiente. Nunca había hecho eso antes. Durante los días siguientes cambié voluntariamente a una ruta distinta. Hablé con el coordinador, le dije que prefería el corredor este. No di explicaciones. Él no pidió ninguna. No volví a pasar por esa carretera hasta 3 semanas después, por un error de navegación en una noche con niebla densa. Y al pasar por el kilómetro 9, el coche estaba ahí. Esta vez no me detuve. Aceleré. Pero al llegar al almacén, al abrir la puerta trasera de la furgoneta para descargar,
encontré algo en el suelo de la caja, entre dos paquetes. Una piedra pequeña, del tipo que hay en los arcenes de grava. Suelta, sin explicación posible. No la había puesto yo. La puerta trasera había estado cerrada toda la noche. La dejé ahí. No sé si sigue en la furgoneta. No he vuelto a mirar. Lo que sé es que desde esa noche el cuentakilómetros marca siempre 3 kilómetros menos de los que yo sé que he recorrido. Lo he comprobado con el móvil. Lo he comprobado con mapas en papel. Siempre 3 kilómetros de diferencia. No sé de dónde vienen esos 3 kilómetros. No sé a dónde van. Pero la carretera los recuerda aunque yo no quiera. Salí a las 10:15 de la noche. Viaje de trabajo, 400 kilómetros de autopista, llegaría al hotel antes del amanecer si no me detenía demasiado. Ese tipo de viajes los he hecho muchas veces. La cabina ya huele a mí, cuero viejo del asiento, café frío en el portavasos, el ambientador que ya no huele a nada pero sigue colgado del retrovisor. La radio de tráfico murmuraba incidencias de otras carreteras, otras provincias, problemas que no eran los míos. Lo normal. La autopista estaba casi vacía. A esa hora el tráfico nocturno es escaso y previsible, camiones en el carril derecho, algún adelantamiento ocasional, las luces de posición naranja de los semirremolques marcando el ritmo como metrónomas. El zumbido del motor a velocidad constante es casi hipnótico. Las manos en el volante aprenden solas la postura, los ojos se acostumbran al brillo de las balizas reflectantes en el arcén, al asfalto que los faros devuelven en tono gris oscuro. Conducir de noche en autopista tiene algo de meditación involuntaria. El cuerpo trabaja solo y la cabeza se vacía. Lo vi por primera vez en el kilómetro 83. Un turismo delante de mí, carril central, velocidad moderada. Lo que me llamó la atención fue el distintivo en la luneta trasera. Redondo, con un borde metálico que había perdido el acabado. En el centro, algún tipo de emblema, pero la distancia y el estado de la pieza hacían imposible leerlo. Parecía antiguo. No de hace 5 años. De hace mucho más. No pensé nada en concreto. Lo registré y seguí. Unos kilómetros después adelanté a un camión y quedé más cerca del turismo. Ahora lo tenía a unos 40 metros. El distintivo seguía sin revelar su detalle. La carrocería era de un color oscuro difícil de precisar bajo esa luz, un modelo de líneas que no reconocí con claridad. Nada llamativo. Un coche en una autopista. Fue cuando miré el retrovisor central por primera vez que algo no cuadró. En el espejo, el reflejo del coche debería coincidir con lo que veía a través del parabrisas. Mismo modelo, misma forma. Pero el contorno que devolvía el espejo era distinto. Más alto. Las líneas del techo diferentes. Como si el objeto real y su reflejo pertenecieran a vehículos distintos. Parpadeé. Volví a mirar por el parabrisas. El coche era el mismo de antes. Puse en marcha el razonamiento automático que uno usa para no asustarse, el ángulo del espejo, la distorsión de la luz, el cansancio. Llevaba 4 horas despierto desde el trabajo. Era lógico que la percepción jugara. Ajusté el espejo con la mano. El sudor frío que tenía en las palmas dejó una marca en el plástico del ajuste. Seguí conduciendo. El coche mantuvo una velocidad constante que nunca me obligaba a adelantarlo ni a frenar. Siempre a la misma distancia. 40 metros, quizás 50. Como si calibrara el espacio entre nosotros. Hacia el kilómetro 112, la radio de tráfico se cortó durante unos segundos. No estática. Silencio. Luego volvió a la normalidad, como si no hubiera pasado nada. Bajé el volumen sin querer. Mi hermana me había contado una vez, años atrás, que su pareja de entonces conducía camiones de larga distancia y hablaba de coches que aparecían en tramos nocturnos sin origen claro, que mantenían distancia constante durante kilómetros y luego desaparecían sin que nadie los adelantara ni los viera tomar una salida. Ella lo contó como anécdota de sobremesa. Yo me acordé de eso en ese momento y me molestó acordarme. Decidí adelantar. Aceleré. El cuentakilómetros subió.
La distancia con el turismo se redujo a 20 metros, luego a 10. El distintivo de la luneta trasera quedó iluminado por mis faros durante un segundo completo. Era un círculo metálico con un emblema en el centro que no reconocí, deteriorado de una manera que no parecía del tiempo sino de otra cosa, como si hubiera sido expuesto a algo más agresivo que los años. El borde estaba consumido de manera desigual. El centro, opaco. Pasé al carril izquierdo para adelantar. El turismo no estaba ahí. No había acelerado. No había tomado una salida, no había ninguna en ese tramo. No lo había adelantado porque en el momento en que cambié de carril y mis faros barrieron el espacio donde debía estar, el carril central estaba vacío. Solté el acelerador. Miré por el retrovisor. La autopista detrás de mí también estaba vacía. Miré por el espejo lateral derecho. Nada. Reduje la velocidad. Encendí las luces de emergencia. Me mantuve en el carril izquierdo durante casi 1 kilómetro, a 80 por hora, mirando los 3 espejos de manera rotativa como si el coche fuera a reaparecer en alguno de ellos. No reapareció. Llegué al siguiente área de servicio y entré. Aparqué. El motor en ralentí sonaba igual que siempre, regular, sin variación. El café del portavasos estaba completamente frío. Las manos me temblaban con esa vibración pequeña que no es miedo exacto sino algo parecido al exceso de adrenalina sin gasto. Salí del coche. El aire de la noche olía a diésel y a asfalto mojado de un día anterior. Me apoyé en la carrocería y esperé a que el cuerpo se regulara. Al día siguiente, ya en el hotel, hice lo que cualquiera hubiera hecho, intenté reconstruir el tramo. Había una cámara de control de tráfico cada ciertos kilómetros en esa autopista, y los peajes electrónicos registraban el paso de vehículos aunque no hubiera barrera física. Tenía el ticket de mi propio paso por el peaje del kilómetro 91. Lo busqué en la guantera y lo encontré, fecha, hora, matrícula. Todo correcto. Llamé a la empresa de servicios de la vía con la excusa de haber visto un posible accidente en el tramo. La operadora me pidió el kilómetro aproximado. Le dije entre el 80 y el 120. Me dijo que revisaría los registros de cámaras y me llamaría si encontraba algo. Llamó esa tarde. Me dijo que en ese tramo, en esa franja horaria, las cámaras solo registraban un vehículo. El mío. Que no había constancia de ningún otro turismo en ese carril durante los 40 minutos que yo había tardado en recorrer ese segmento. Le pregunté si podía haber un error técnico. Hizo una pausa antes de responder. Me dijo que ese tramo tenía redundancia de sistemas, que era poco probable. Luego añadió algo que no esperaba, que no era la primera vez que alguien llamaba por ese motivo. Que en los últimos 2 años había habido 3 comunicaciones similares. Conductores que describían un vehículo sin registro. Siempre en ese tramo. Siempre de noche. No dijo nada más. Yo tampoco pregunté. Esa noche, antes de dormir, saqué el ticket del peaje y lo revisé otra vez. Mi matrícula, mi hora de paso, el importe correcto. Todo en orden. Pero en el reverso del ticket, impreso en la zona de datos técnicos donde normalmente solo hay códigos de barras y referencias, había un número de secuencia que no reconocí. Un dígito de más respecto al formato habitual. Lo miré durante un rato. No sé qué significa. No sé si significa algo. Lo que sé es que desde ese viaje, cuando conduzco de noche, no ajusto el retrovisor central. Lo dejo ligeramente desalineado, de manera que no puedo ver con precisión lo que viene detrás. Prefiero no saber si el reflejo coincide.